Señor nos permite poder estar reunidos en este lugar para alabanza de su nombre. Quiero invitarles que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor para que a través del estudio de su palabra seamos edificados, seamos bendecidos, pero sobre todo el nombre de su Hijo Jesucristo sea exaltado. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, en esta hora que nos permites estar, Señor, en este lugar como congregación de hombres y mujeres a quienes tú has redimido para la gloria y alabanza de tu nombre. Señor, gracias por este privilegio de poder alabarte públicamente y dar testimonio de que tú eres un Dios grande. Ahora, Señor, que estamos reunidos y llega el momento de poder meditar en tu palabra, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, habilite nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón, para que lo que de tu palabra esta mañana vamos a aprender, lo atesoremos en el corazón, lo guardemos celosamente, pero también lo llevemos a la práctica, para que podamos dar fruto abundante. Así, Señor, nuestro gozo sea cumplido y tu nombre sea glorificado. Habla nuestra vida, Señor, a los que ya hemos rendido nuestro corazón a ti. Pero si hay personas en este lugar que tú has traído para hablarles y que te conozcan, que esta mañana, Señor, sus corazones puedan ser tocados por el poder de tu Espíritu y de tu poderosa palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Esta mañana le invito a que tenga su Biblia abierta en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Pero téngalo abierto y yo le diré en el momento que vamos a ir leyendo, hermanos, de este precioso capítulo de la palabra del Señor, que nos enseña cómo nosotros, hermanos, debemos ser fieles a la palabra del Señor. ¿Cómo debemos ser fieles a la palabra del Señor? Hermanos, la historia de la humanidad, pero más exactamente la relación del hombre con Dios, muchas veces se ha visto o se caracteriza por tener altos y bajos. Es decir, a veces los hombres han sido fieles a Dios, pero muchas veces los hombres han sido infieles en esa relación de Dios-hombre. El hombre le falla a Dios. Y como le digo, esa relación se ha caracterizado por altos y bajos, y quizás más bajos que altos. En otras palabras, hermanos, y hablando más de nosotros, muchas veces estamos bien con Dios, pero muchas veces fallamos, caemos, muchas veces desobedecemos su palabra. Y es eso precisamente lo que va a determinar nuestra relación con Dios, es decir, si somos obedientes a Él. ¿Qué es lo que va a determinar, hermano? Nuestra condición de nuestra relación con Dios. ¿Cuán fieles somos a la palabra del Señor? ¿Cuán fieles somos a la palabra de Dios? Es muy determinante si vamos a estar, hermanos, en un óptimo y saludable nivel espiritual, o vamos a estar, hermanos, en una bajeza espiritual. Y si nos preguntáramos esta mañana, ¿qué es lo que ha caracterizado nuestra vida, hermanos? ¿Hemos estado en una saludable condición espiritual, o hemos estado, hermano, muy por debajo de lo que debería ser nuestra vida? Hablo específicamente a los que ya somos creyentes, a los que somos hijos de Dios. Hemos estado en la cima. Usted sabe que la palabra cima se escribe con C y se escribe con S. Hemos estado en la cima, si es cima con C, arriba. O hemos estado en la cima con S, abajo. Porque podemos decir, no, hermano, estoy en la cima, pero ¿cuál cima? ¿La de arriba o la de abajo? Hermano, esta mañana, a la luz de este capítulo que vamos a ir leyendo, vamos a ver tres aspectos en los cuales nosotros debemos ser fieles a la palabra del Señor.
Y al ser fieles a la palabra del Señor, seremos fieles a Dios mismo. Pero antes de leer esta porción, solo quiero recordarle, hace 15 días, exactamente el 31 de octubre, se celebró, hermanos y hermanas, 498 años de la Reforma Protestante en Alemania. Esta reforma se dio en medio de una densa oscuridad moral espiritual, donde lo que predominaba en Europa y en el mundo, hermano, era una religión pagana, como es el catolicismo. Pagana porque lo que menos hacían y continúan haciendo es enseñando la palabra de Dios a la gente. Un periodo donde se describe, hermano, como una oscuridad total. ¿Por qué? Porque en los lugares donde la gente se reunía, lo que menos se enseñaba era la palabra de Dios. Se enseñaban los dogmas religiosos, se enseñaba, hermano, la tradición de la llamada mala iglesia, se enseñaba algo que se conoce como el escolasticismo. Y fue en ese periodo de densa oscuridad donde Dios, hermano, usó muchos hombres para que volviera la palabra de Dios a los púlpitos. Y eso impactó, hermano, la vida de la nación alemana, pero de muchos otros países europeos. Y fue la palabra de Dios la que trajo una verdadera transformación en la vida individual, en la vida familiar, en la vida social, en lo académico, en lo económico. Hermanos, si somos fieles a la palabra de Dios, habrá bendición de todo tipo en nuestra vida, porque Dios es fiel. Y su palabra dice que Él honra a los que le honran. Hermanos, esta mañana, le repito, vamos a ver en este capítulo 3 de Samuel 3 aspectos en los cuales nosotros debemos ser fieles a la palabra del Señor. Pero antes de venir al capítulo 3, tenemos que hacer un breve resumen. ¿Qué sucedió en el capítulo 1 de Samuel? Quizá usted lo recuerde muy bien, hermano. Estaba aquella mujer Ana que no podía dar a luz hijos y ella le clamaba al Señor. Y en una de esas ocasiones en que ella fue al culto, como nosotros dijéramos, le pidió al Señor y Dios le respondió. Y le dio a un niño al cual ella le puso Samuel. Algunos dicen que el nombre hebreo Samuel significa Dios oye. Otros dicen que el nombre Samuel también puede significar su nombre es Dios. Entonces ella pide ese niño y le dice al Señor: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y en efecto ella lo hizo. Dice la palabra del Señor que cuando ella ya había destetado al niño, probablemente 3, 4, a lo mucho 5 años de edad, ella lo llevó al templo y lo consagró al Señor. Hermanos, dice el capítulo 2 de este libro primero de Samuel que había un sacerdote llamado Elí. Pero Elí, lamentablemente, hermanos, había desobedecido la palabra de Dios, había deshonrado la palabra de Dios. Y eso como consecuencia siempre traerá tragedia a la vida del ser humano. Cuando nosotros, hermanos, no somos fieles a Dios y a su palabra, cuando quebrantamos la palabra de Dios que Él nos ha dado, como consecuencia inevitable vendrán situaciones difíciles a nuestra vida. Y de ahí porque muchas veces preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Debemos revisar cuál es nuestra condición respecto a la palabra del Señor, si estamos siendo fieles o no. Me adelanto a lo que dice la carta en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Dios quiere, hermanos de su iglesia, que sí recibamos su palabra, pero que no seamos oidores olvidadizos. Dios no quiere solo oidores, Dios quiere hacedores de su palabra. En el capítulo 2 encontramos, hermanos, que Dios le envía un profeta a Elí para decirle: te he desechado. Y yo había dicho que tú ibas a ser sacerdote en mi casa para siempre. Tus hijos, los hijos de tus hijos, tus nietos por generación me iban a servir. Pero ¿sabe qué le dice el Señor, hermano? Jamás haga
porque tú no le has estorbado el pecado a tus hijos. Porque los hijos de Elí, hermano, estando en la puerta del templo, dice la Biblia que venían mujeres y se acostaban con ellos a la puerta del templo, fornicaban en el mismo templo del Señor. Ellos, hermano, amancillaban las ofrendas a Jehová. Y no nos vamos a detener en todos esos detalles, pero lo que sí es claro es que Elí y su casa habían, hermano, menospreciado la palabra del Señor. Habían menospreciado. Y eso es lo fundamental. Hermanos amados, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de ese Dios santo que ha querido revelarse a nosotros? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en sus decisiones, en su negocio, en su estudio, en su trabajo? Porque no solo se trata, ya lo hemos dicho y lo hemos oído miles de veces, no solo se trata de tener un ejemplar de la Biblia y andarlo bajo el brazo, no, sino qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Eso es lo determinante. Entonces Dios desechó a Elí y va a tomar, y de eso nos habla. ¿De qué nos habla el capítulo 3 de Samuel? Primer libro de Samuel. El momento cuando Dios llama a Samuel siendo un niño. Mire lo que dice conmigo. Mire por favor, hermanos, qué dice el versículo 1 y entramos al capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra, hermano, que el texto hebreo usa para decir joven podría traducirse más certeramente como el niño. Es como cuando allá en Jeremías se nos dice también, hermano, que el niño, o Jeremías le dice al Señor: Señor, no me digas que voy a ser profeta porque soy un niño y no sé hablar. Jeremías capítulo 1 versículo 6 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Está hablando la misma palabra que tenemos aquí en primer libro de Samuel capítulo 3 verso 1. El niño Samuel. ¿Cuántos años probablemente tenía Samuel, hermano? 10 años. 10 años. Cuando Dios lo llama para que tome el lugar de Elí. Claro, no es en ese preciso momento, sino años más tarde Samuel va a tomar totalmente el lugar de Elí. Pero mire lo que dice: el niño Samuel servía, ministraba. Básicamente lo que dice ahí, hermano, es que Samuel hacía algunos oficios en la casa de Jehová, delante de Elí. Y oiga esta característica, hermano. Yo aconsejo, si usted no tiene subrayada esta frase, subrayela en su Biblia, por favor. ¿Cuál era la característica? ¿Cuál era la condición de Israel? No estamos hablando de una nación pagana, no. Estamos hablando de la nación a la cual Dios le dio la ley, a la cual Dios le dio las tribus, le dio el pacto. ¿Cuál es la condición de esa nación? Dice así, mi hermano: y la palabra de Jehová, el consejo, la ley de Dios, escaseaba en aquellos días. Literalmente el texto hebreo dice así, mire, la palabra de Dios era muy preciada. ¿Cuándo las cosas son preciadas, hermano? Cuando no abundan. Cuando hay una sobre cosecha o super cosecha, las cosas se ponen baratas. Pero cuando la cosecha de un producto es escaso, ¿cómo se pone el producto? Carísimo. Pues así era la palabra de Dios en aquellos días. Era preciada. Aquí dice escaseaba. La palabra de Dios escaseaba en Israel. ¿Por qué? Dice aquí, no había visión con frecuencia. Hermanos, lo más trágico que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra puede experimentar, ¿sabe qué es? Que Dios no le hable, que Dios no hable a su vida. Hebreos capítulo 1 verso 1 dice esto: Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros
pero Dios ya no nos habla. Son dos cosas diferentes. Aquí dice la palabra del Señor, hermanos, que no había visión. Del versículo 2 al versículo 9 se nos describe la condición espiritual en la que estaba Elí. Y lo vamos a leer rápidamente para llegar al primer punto en cual debemos ser fieles a Dios y a su palabra. Dice el versículo 2 al versículo 9. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Oiga, ¿dónde estaba Samuel? En el templo, cerca de donde está el arca de Dios. Y antes que la lámpara fuese apagada, la lámpara de Dios, oiga, Jehová llamó a Samuel. Lo que Dios ya no hacía con Elí, lo empieza a hacer con el niño de 10 años. Cuidado, hermanos, que nos volvamos expertos en la religión cristiana, pero que seamos insensibles al Señor, porque eso es lo que le está aconteciendo a Elí. Miren lo que sucede aquí, hermano. Jehová llamó a Samuel y Samuel respondió: aquí estoy, heme aquí. Versículo 5 dice: corriendo luego a Elí, porque usted sabe, Samuel pensaba que quien le estaba llamando era su maestro, su tutor, Elí. Entonces el niño, era casi la madrugada. Eso significa que la lámpara de Jehová no se había apagado. Era la madrugada, estaba por amanecer. Pero el niño se despierta, o estaba despierto, no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que él sale corriendo donde Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y oiga, Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y el niño se volvió y se acostó. Esta es la primera vez. Pero miren, dice el versículo número 6: Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Nota, hermano, nota qué está sucediendo aquí. El experto se ha vuelto en un hombre insensible. Por eso le digo yo, cuidemos de no volvernos en cristianos expertos en la religión cristiana, pero insensibles. Quizás sería un poco mejor ser inexperto en la religión cristiana, pero sensibles a Dios y a su palabra. Pero ya vamos a llegar al punto 1. Solo veamos la condición, hermano, en que se encontraba Elí. Eso es lo que nos está dando el capítulo. Aquí dice, versículo 7: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, el conocimiento general de Jehová Samuel lo tenía, pero Dios no se le había revelado. Dice el verso 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y Samuel se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Oiga, hermano, hasta la tercera vez Elí entendió qué era lo que estaba sucediendo. Hermano, la condición de Elí estaba en la cima, pero en la cima de abajo, porque no entendía. El hombre de Dios, el sacerdote de Dios, no entendía que Dios estaba hablando. ¡Qué tremendo! Y bien dicen por ahí, la tercera es la vencida, ¿verdad? Y Elías la tercera entendió. Aquí está pasando algo, dijo. Dios está hablando, porque ya no era frecuente, ya no era común. Y aquí viene la reacción de él y dice: y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y aquí viene, hermanos y hermanas, el primer aspecto en lo que nosotros debemos ser fieles ante la palabra del Señor. Mire conmigo cuidadosamente lo que dice el versículo 10. Vino Jehová y se paró, esta ya es la cuarta vez, y llamó como las otras veces:
Samuel, Samuel. Y mire lo que nos enseña este versículo 10, hermano. Quizás esta frase nos parezca sencilla, pero este es el primer punto, es la primera lección que vemos esta mañana. Nosotros debemos ser fieles a Dios cuando, al momento de recibir su palabra. Es ahí donde empieza todo, hermano. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra mente cuando Dios está hablando a nuestras vidas? Mire lo que dice el versículo 10. Entonces Samuel dijo: habla. ¿Qué hay en la vida de este joven? ¿Y qué debe haber en nosotros? Una disposición a que Dios hable a nuestra vida. Debemos ser fieles a Dios al momento de recibir su palabra. Tener la actitud de: yo quiero oírte, Señor. ¿Qué tienes que decirme? ¿Y cómo debemos mostrar esa fidelidad al momento de recibir la palabra de Dios? Debemos actuar con humildad. Debemos recibir la palabra de Dios con humildad. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí: tu siervo. ¿Qué es un siervo? La palabra aquí lo que significa es tu esclavo. Eso es humildad, hermano. Pero le pregunto, ¿qué hay en nuestro corazón cuando Dios está hablando en nuestra vida? ¿Será que nos sentimos indignos? Señor, yo no merezco que tú hables a mi vida, pero si en tu misericordia me quieres hablar, háblame. ¿O somos indiferentes? ¿O endurecemos nuestro corazón? ¿O menospreciamos la palabra de Dios? Hermano, debemos ser fieles a Dios al momento en que recibimos su palabra. ¿Y cómo debemos recibirla? Con humildad, siendo siervo de esa palabra. Le pregunto esta mañana y me pregunto a mí, hermano, ¿somos siervos de la palabra? ¿Estamos al servicio de la palabra? ¿Somos esclavos de la palabra? Usted sabe que mucha gente en este tiempo ha hecho de la Biblia su sierva, su esclava. Pero nosotros debemos recibir la palabra de Dios con humildad, siendo siervos de la palabra, esclavos de la palabra. Los reformadores que le mencionaba hace un momento, ellos dijeron no era un eslogan, era una verdad. Y era una verdad por la que ellos, hermanos, estuvieron dispuestos a morir, quemados, encarcelados, apedreados. ¿Y sabe qué? Ellos decían: sola escritura. Contrario a lo que la religión pagana decía, la tradición, lo escolástico, el dogma, los reformadores dijeron: sola escritura. Es decir, solo la palabra de Dios. Nuestra norma de vida, de fe, debe ser solo la palabra de Dios, nada más, solo la palabra. Entonces este versículo nos enseña: debemos ser fieles al momento de recibir la palabra. Pero mire lo que dice también: tu siervo oye. Esta palabra oye aparece en el Antiguo Testamento. Estudiosos que han hecho eso, hermanos, dicen que aparece más de 1100 veces esta palabra: oye, oyendo, oír. Pero esta palabra oye, este verbo oír, oye, aquí no solo significa estar recibiendo ondas sonoras con el sentido del oído, sino que lo que quiere decir esta palabra, y muchas veces se traduce así, es obedecer. Una actitud que debemos tener, aparte de la humildad, una actitud que debemos tener al momento de recibir la palabra de Dios, es una disposición a obedecer la palabra. Le pregunto esta mañana, cuando oímos la palabra de Dios, ¿estamos dispuestos a obedecerla? ¿O solo queremos llenar nuestra cabeza de información?
¿O solo queremos llenar nuestra cabeza de teología, de doctrina? ¿O hay en nuestro corazón esa disposición de obedecer la palabra de Dios? Eso es lo que significa esa palabra oye. No solo oír con el sentido físico, pero si el corazón está dispuesto a obedecer. Y esta es la misma palabra que se usa, hermano, muchas veces en los proverbios. Oye, hijo mío, mi palabra. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que oigamos, pero ¿cómo? Con una disposición a obedecer. El Señor Dios allá en Deuteronomio capítulo 6 que dice a Israel: oye Israel. Pero ¿qué significa oye? Obedece, atiende. Solo quiero que me acompañe aquí, mi hermano, en el capítulo 15 de este mismo libro. Capítulo 15, primer libro de Samuel, verso 1. Antes de proseguir al punto 2. Aquí Samuel está hablándole a Saúl de parte de Dios. Pero mire lo que dice el verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, y esto es lo que quiero llamar su atención. Mire lo que dice: está. ¿Cómo debemos estar cuando recibimos la palabra de Dios? Atentos. Que nada le distraiga, hermano. Que nada le quite la atención, pero no solo con los sentidos físicos, pero con los sentidos, voy a decir, internos. El corazón, la mente, su espíritu, su alma. Atento, solo estoy yo y Dios. Así debemos recibir la palabra de Dios. Entonces, lo primero que nos enseña en este capítulo, hermano, es: debemos ser fieles a Dios al momento de recibir su palabra. ¿Y cómo debemos recibirla? Con humildad, pero también con disposición a obedecer. Prosigue la narrativa aquí. Volvamos al capítulo 13, hermano. Versículo 11. Jehová dijo a Samuel: he aquí, este es el mensaje que Dios le está dando a Samuel para Elí. Entonces leamos esa narración. Jehová dijo a Samuel: yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le van a retener o le van a temblar los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. ¿Cuáles cosas? Lo que dijo en el capítulo 2. Desde el principio hasta el fin. Oiga cómo Dios trata su palabra. Él va a cumplirla. ¿Cómo? Desde el principio hasta el fin. Lo primero hasta lo último. Literalmente quiere decir eso. Entonces dice el verso 13: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuidado, padres y madres de familia. Oiga, valga la palabra. Estórbele el pecado a sus hijos. Estórbele el pecado. Porque usted dará cuenta cómo educó a sus hijos. Pero sigamos con la narrativa. Dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Es decir, no tenía perdón ese pecado en este caso. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana o al amanecer y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Claro, es un mensaje fuerte. El niño Samuel tenía temor, hermano, de hablarle aquella palabra a Elí. Y estuvo ahí, hermano, hasta que amaneció, abrió las puertas. Entonces dice aquí la palabra del Señor, verso 16: llamando pues Elí a Samuel le dijo: hijo mío. Samuel respondió: heme aquí, aquí estoy. Y dice el verso 17: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y aquí, hermanos, está el segundo aspecto, en el verso 18.
en el cual nosotros debemos ser fieles a Dios y a su palabra. ¿Qué es lo que va a hacer Samuel en el verso 18? ¿Qué hace Samuel? Habiendo recibido la palabra, ¿qué hace Samuel? En el punto 2, hermano, vemos cómo nosotros debemos ser fieles a Dios al momento de predicar su palabra. ¿Y cómo debemos hacerlo? Debemos predicarla toda. Toda. Miren lo que dice aquí el verso 18. Samuel le manifestó todo. Todo. Recuerde, él tenía temor de decirle el mensaje a Elí, pero dice, él le dijo todo, sin encubrirle nada. Hermano, vivimos en tiempos de apostasía, vivimos en tiempos donde muchos predicadores se levantan y manipulan la palabra de Dios. Le enseñan a la gente lo que la gente quiere oír y esconden aquello que Dios quiere que la gente oiga también. Debemos predicar solo y toda la palabra de Dios. ¿Lo estamos haciendo, hermano? Estamos predicando, estamos obedeciendo al mandato del Señor, que ya lo vamos a ver en la palabra. Samuel tal vez se sintió tentado, no lo sé, hermano, a manipular, a quitarle el mensaje, a agregarle el mensaje. Y muchos predicadores, mucha iglesia, muchas congregaciones sucumben ante tal tentación de manipular el mensaje, cortarle el mensaje, agregarle el mensaje. Pero Dios nos enseña que debemos predicar solo y toda su palabra. ¿Y qué significa predicar su palabra? Toda. Hermano, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, eso es todo. ¿Y por qué debemos predicarla toda? Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15 dice, toda la escritura ha sido soplada por el aliento, por la boca de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Respetar esa palabra inspirada de Dios y predicarla a ella. Por eso el apóstol Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos. Cuando fue a Corinto, primera de Corintios capítulo 1 y 2, Pablo dice, cuando fui a vosotros no quise ir con excelencia de sabiduría humana ni palabras rebuscadas, solo propuse saberme una cosa, predicar a Cristo y a este crucificado. Hermano, no crea usted que ya hubo suficiente sermón. Muchos hermanos se excusan y dicen, yo no predico porque ya la gente ya está aburrida de oír. Sí, pero ¿qué oyen? ¿Qué oyen? Oímos los mensajes en la radio, en la televisión, oímos los mensajes en la calle. Hermano, y si fuéramos de congregación en congregación, nos espantaríamos lo que se está enseñando hoy en los púlpitos. Porque muchas veces no se predica la palabra. Demos gracias a Dios, hermano, por congregaciones bíblicas, por predicadores bíblicos que no manipulen el mensaje. El apóstol Pedro le dice a la iglesia que debemos anhelar la palabra de Dios como el niño anhela la leche que no ha sido adulterada. Entonces seamos fieles al momento de predicar, pero ¿el qué? Toda la palabra. Mire conmigo, por favor, hermano. Mateo capítulo 28. Son conocidas estas palabras del Señor Jesús, pero tan conocidas que muchas veces no se están obedeciendo. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, versículo 20? Enseñándoles que guarden algunas cosas, lo que les guste, lo que más les agrada, que guarden. Es un imperativo, es una orden, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Debemos enseñar todas las cosas. El Señor Jesús, mire conmigo por favor, hermano, en Juan, Evangelio según San Juan,
capítulo 14. Capítulo 17, tres capítulos más. Juan capítulo 17, verso 8. Oiga lo que dice, hermano. Jesús, el modelo por excelencia. Oiga lo que dice. Porque las palabras que me diste, ¿qué dice? Les he dado. Jesús mismo, el Señor mismo, recibió palabras del Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Las manipuló, las cortó, le agregó lo que Él dijo. Bueno, aquí me parece que mejor debería ser así. No, tal como Él las recibió de su Padre, dice, yo se las he dado. Debemos ser fieles, no solo predicando, sino al cómo lo hacemos, predicando toda la palabra. El apóstol Pablo, mire conmigo, hermano, Hechos capítulo 20. Y ojalá cuando nosotros tengamos que casi terminar nuestra carrera podamos decir estas palabras. Hechos 20, versículo 26, versículo 27. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de una ciudad llamada Éfeso, pero están los ancianos de Mileto, otra ciudad, están reunidos y él, hermano, va a un viaje hacia Roma y él se está despidiendo. Y miren lo que dice aquí. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ojalá un día podamos decir eso nosotros también, hermano. ¿Y por qué Pablo se consideraba limpio de la sangre de todos? Aquí dice el verso 17: porque no he rehuido anunciaros, ¿cómo dice? Todo el consejo de Dios. Estamos predicando, hermanos. Estamos predicando en la escuela, en la calle, en el vecindario. No vaya tan lejos, en la casa. Estamos predicando. Es nuestro deber predicar sola y toda la vida. Continuemos allá, hermanos, en el capítulo 3 de Samuel. Entonces, en primer lugar, vemos que debemos ser fieles al recibir la palabra de Dios, con humildad, pero con disposición a obedecerla. Debemos ser fieles a la palabra de Dios al momento de predicarla. ¿Cómo? Predicándola toda y solo ella. Sigamos, hermanos, para llegar al punto 3 y para ir finalizando. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Y Jehová, aquí es Jehová, no dejó caer a tierra ninguna palabra de Samuel. Es decir, la palabra que Samuel predicaba, Dios la respaldaba. Oiga, así debe entenderse, hermanos y hermanas, el verso 19. Uno cae en la tentación de pensar que es Samuel, aunque va implícito. Sí, Samuel no dejó caer a tierra ninguna palabra de Dios. Samuel obedeció la palabra de Jehová. Pero este versículo 19 lo que nos dice es que Jehová no dejó caer a tierra ninguna palabra de su profeta. Entonces, verso 20: todo Israel, desde Dan. Si usted tiene un mapa, bueno, toda la Biblia debe tener mapas de Israel. Dan era una región en la parte norte de Israel, arriba del lago o mar de Galilea. Y Berseba era un lugar en la parte sur de Israel, abajo del Mar Muerto. ¿Y sabe cuánta distancia probablemente hay entre Dan y Berseba? Aproximadamente dicen que hay 240 kilómetros. Entonces quiere decir que todo Israel, a lo largo y ancho de Israel, dice el verso 20, conoció que Samuel era, y oiga esto, fiel profeta. Queridos hermanos, preguntémonos,
¿Qué dice la gente de nosotros en tanto somos creyentes? ¿Qué dicen sus vecinos de usted? ¿Qué dicen sus amigos de usted? Ah, sí, este es cristiano, pero es del montón. O dicen, este es un cristiano ejemplar. De Samuel se decía, Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y el capítulo 3 termina, hermano, en el capítulo 4, la sección del versículo 1. Esa primera parte. Ahí termina el capítulo 3, esta parte que dice aquí, y Samuel habló a todo Israel. Ahí termina el capítulo 3. Ahí es donde termina. Y de ahí empieza otra narración. Por aquel tiempo, ahí ya es otra narración. Obviamente no la vamos a ver ahora. Pero aquí, hermano, en esta frase, que es la última parte del capítulo 3, ahí tenemos el tercer elemento o el tercer aspecto en el cual nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios. Primero dije, debemos ser fieles al recibir. Número 2, debemos ser fieles al predicarla toda. Pero en tercer lugar, miren lo que dice, Samuel habló, ¿qué dice? A todo. Debemos ser fieles al predicar la palabra de Dios continuamente a todos. Porque ese verbo habló, hermano, no es de que una vez habló y nunca más volvió a hablar. No. Si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 12, en el capítulo 12, hermanos, lo lee después en su casa, por favor, usted va a encontrar lo que nosotros conocemos hoy como una predicación expositiva de Samuel. Porque él trae el mensaje del Antiguo Testamento hasta ese entonces y lo aplica a la vida del pueblo y les dice, si ustedes obedecen la palabra del Señor, Dios va a estar con ustedes. Si no oyen la voz de Dios y son rebeldes, el Señor va a estar contra ustedes. Esa es la conclusión a la que Samuel llega después de haberles predicado un sermón. Entonces, en tercer lugar, debemos ser fieles al predicar continuamente la palabra de Dios. ¿A quiénes? Sin distinción. A todos. Al rico, al pobre, al letrado, al iletrado. Sin distinción. ¿Cómo dijo el Señor? Enséñenles a todas las naciones. ¿Se recuerda qué dice, hermano? Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero oiga esta, ¿cuál es el programa divino para la iglesia? ¿Cuál es el programa divino para la iglesia, hermano? Que prediquemos. ¿A dónde? En toda la tierra. Y aquí está el programa de Dios para la iglesia. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos hermanos a veces dicen: ay, sí, hermano, yo quiero ir a predicar a la China, yo quiero ir a predicar a no sé dónde, pero no ha predicado ni en su casa. Empiece predicándole la palabra de Dios a todos los de su casa, luego en su vecindario, luego en la otra ciudad, luego si Dios lo lleva fuera del país. Hoy con los medios masivos, ¿cómo se llaman? Las redes sociales. Hoy usted puede predicarle a alguien al otro lado del mundo sin necesidad de salir de su casa. ¿Para qué usan las redes sociales? Valga la pregunta, ¿verdad? Perdiendo el tiempo. ¿Y cómo estás, amiga? Y la amiga ahí a la par. Increíble. Pero hermanos, debemos ser fieles al predicar continuamente. Habló, es decir, estuvo hablando, volvió a hablar, no se cansó, habló una y otra vez. No nos cansemos, hermanos. Quizá usted diga: ya este hombre ya no tiene remedio, ya esta mujer ya no cambia, es que él y ella nunca van a cambiar. Lo que va a cambiar es la palabra de Dios en el corazón de esas personas, como lo hizo con usted,
como lo hizo conmigo. Prediquemos toda la palabra a todo el mundo, a todas las personas. Y de esa manera, hermano, nuestra vida no va a estar en altos y bajos. Hermano, yo creo que el anhelo de todo creyente es no estar como que es ola del mar, ¿verdad? Sube, baja, sube. A nadie creo que le guste estar así. Hermano, si queremos estar en una condición saludable espiritualmente, seamos fieles a la palabra de Dios en estas tres cosas. Seamos fieles al recibirla con humildad, pero con disposición a obedecer. Seamos fieles al predicar toda la palabra de Dios. Y seamos fieles al predicar continuamente a todos la palabra del Señor. Es lo que Cristo hizo. Termino con esto. Cristo vino a predicar al Padre, a enseñar el camino al Padre. Y Él quiere, hermano, demanda de su iglesia que hagamos lo mismo. ¿Lo estamos haciendo? Hoy que salga usted de este culto, ¿qué va a hacer, hermano? Mañana que se reúna con sus vecinos, sus amigos, ¿qué va a hacer? Predique la palabra en todo momento y a todas las personas. Eso es lo que va a traer bendición. Eso es lo que va a traer salvación a las personas. Esta mañana yo le invito a que cerremos nuestros ojos, hermano, y terminemos esta mañana este momento de meditación en la palabra de Dios, examinando nuestra vida, hermano. ¿Cómo está mi corazón en relación a la palabra de Dios? ¿Cómo recibo la palabra? ¿Predico la palabra? ¿Soy constante en predicar la palabra? Y los amigos que están esta mañana con nosotros, tomen con responsabilidad el mensaje y obedezcan al Señor. Padre, esta mañana te agradecemos porque eres un Dios que no se quedó en silencio, sino que aún sin merecerlo te revelaste a nuestra vida con el propósito que nos rindamos a ti y como fruto de eso tengamos vida eterna por Cristo Jesús, a quien enviaste y fue fiel a ti en todas las áreas de su vida. Fue tu siervo. Y así también nosotros como iglesia debemos seguir ese ejemplo de tu amado Hijo. A ti, Señor, sea la gloria, la alabanza, ahora y siempre. Amén.